Buenas noches, mi nombre es Ángela Patricia Arao y el día de hoy vamos a hablar acerca de la infografía de la administración del riesgo. Entonces decimos que el riesgo es un elemento que no puede faltar en el desarrollo de cualquier proyecto. La gerencia de proyectos es la responsable de incorporar una política de administración del riesgo que sea adecuada y así poder prever, identificar, contener y mitigar los riesgos o sus efectos. A esta política y sus acciones se le conoce como gestión del riesgo. Tenemos un primer tema que es la previsión del riesgo, la cobertura del riesgo en un proyecto. Entonces decimos que es los riesgos, el entorno y recursos, principios, valores y estrategias y los agentes interesados y gerencia del proyecto. Tenemos unos tipos de riesgo que son riesgo estratégico, que es aquel que produce efectos adversos en las metas estratégicas corporativas ocasionado por decisiones erradas o amenazas externas. Tenemos un riesgo operativo, que es un riesgo interno dentro del proyecto relacionado con el recurso humano, operativo, procesos productivos, tecnología, entre otros. Ahí establece unas clases de riesgo operativo, que es el fraude interno, fraude externo, clientes y productos, daños a los activos físicos y fallas tecnológicas. Un riesgo legal, que es de pronto cuando el proyecto no se puede llevar a cabo pues debido a demandas de tipo legal o procedimientos legales que nos impidan seguir con la operación del proyecto. Un riesgo reputacional es el que se causa eventualmente porque el proyecto se ve afectado por alguna clase de desprestigio. El riesgo financiero es el riesgo de sufrir un perjuicio económico debido a no poder anticipar la imposibilidad de algún comportamiento futuro en las variables económicas. El riesgo público se refiere a todas aquellas situaciones adversas que causen un efecto negativo en cualquier persona una vez que está fuera de las instalaciones del proyecto. Dependiendo del momento del riesgo, entonces se clasifican en riesgos potenciales y riesgos residuales. Riesgos potenciales se refiere a la posibilidad que tiene de ocurrir un evento adverso que afecte el proyecto en el futuro. Se habla de un riesgo potencial inherente cuando la gerencia del proyecto permanece pasiva sin acciones que pretendan modificar la probabilidad de impacto. Un riesgo residual es como el riesgo que permanece vigente aún después de que la gerencia de proyectos ha tomado acciones para mitigar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo potencial. Hay algunos atributos de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo siempre debe ser sistemática, estructurada, suficiente y adaptable a los cambios. Crear valor, o sea, aportarle al proyecto, no entorpecerlo, estar inmerso dentro de los procesos del proyecto, ser inclusiva, entonces debe contemplar el riesgo en todos los agentes interesados, en todos los tipos de recursos que se van a usar y mencionar de manera explícita las situaciones de incertidumbre. La gestión del riesgo según ISO, entonces la norma ISO 31000 del 2009 establece los estándares para la gestión del riesgo. En ella se presenta el proceso de gestión del riesgo en un proyecto según un diagrama. El diagrama dice que hay que comunicar y consultar, hay que establecer contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, tratar los riesgos y por último monitorear y revisar. Bueno, otro tema son los métodos cuantitativos y cualitativos en la administración del riesgo. No existe ningún único método de medición, se acostumbra a mezclar las herramientas que tengamos. Podemos exponer una de las metodologías de manera general como fase de definición de políticas de riesgo, identificación de riesgo, análisis de escenarios, gestión del riesgo y consolidación. Entonces, algunos métodos cualitativos. Entonces, definimos 4 fases: la valoración de impacto de riesgo en un proyecto. La valoración de riesgo entonces está insignificante, valoración menor, moderado, grave y catastrófico. Tenemos la posibilidad de ocurrencia de una situación perjudicial, que puede ser posible, poco frecuente, frecuente o muy frecuente. Los niveles de exposición a un riesgo, que son nulos, baja, moderada, alta, muy alta. Hablamos de unos métodos cualitativos, entonces los tipos de métodos cualitativos que más frecuente para el análisis de riesgo se pueden clasificar en métodos de análisis probabilísticos. Dentro de esta clasificación se encuentran todos aquellos métodos que hacen uso de las matemáticas y estadísticas para el cálculo de riesgo e impacto sobre un proyecto. Entonces, la probabilidad de ocurrencia más la probabilidad de no ocurrencia es igual al riesgo. En
Una simulación de escenarios es aquella práctica que se realiza para la gerencia de riesgos para proyectar los efectos que pueden tener un proceso o proyecto, la variación de uno o más variables que intervienen en él. Tenemos el tema número 3, que sería la estrategia de mitigación del riesgo. Esta técnica requiere preparación previa y recursos que son invertidos en la neutralización del riesgo, incluso antes de iniciar la ejecución del proyecto. Tenemos la preparación de áreas vulnerables, que se define como zonas de intervención o alerta y se refieren a aquellas áreas sobre las cuales se requiere intervención directa durante cualquier fase del proyecto con el fin de evitar la materialización de un riesgo en un evento. Tenemos también la redundancia, cuando un proceso es crítico o un recurso es tan valioso que de interrumpirse o dañarse pone en riesgo toda la gestión del proyecto. El tema número 4, la responsabilidad social y la gerencia del proyecto. Entonces, responsabilidad social del proyecto, derechos humanos, prácticas laborales, participación activa y desarrollo de la comunidad, asuntos de los consumidores, gobernanza, prácticas justas de operación y el medio ambiente. Bueno, en este tema podemos concluir que la administración o gestión de riesgo es reconocida como una parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Es un proceso iterativo que consta de pasos, los cuales cuando son ejecutados en secuencia posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de decisiones. La administración del riesgo es un término aplicado metodológico y sistemático de establecer el contexto. Nos sirve para identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Gracias.